sencillo y muy bonito y se llama Una madre instruye con amor. Wow, ya el solo título ya promete, ¿no? Así es. Entonces, nos vamos a ir a Proverbios 1:8-9. Si mi compañera me lo pone, por favor. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¡Wow! Tremendo versículo, ¿no? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. O sea que aquí muy claramente nos está dejando ver que el padre es el que instruye, pero la madre es la que direcciona, ¿no? Ser madre es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha otorgado a nosotras las mujeres. No se trata solamente de criar, sino de direccionar, de llevar de la mano, ¿no? Pero todo esto, la base de todo este direccionamiento, de toda esta instrucción, es con amor, ¿no? Así es. No se trata, como les decía, solamente de cuidar, sino de formar y guiar. La instrucción que una madre da no solo moldea el carácter de sus hijos, sino que también la de generaciones futuras, ¿no? Así es. Porque dependiendo de cómo instruyamos a nuestros hijos, pues las generaciones venideras también van a ir por esa misma línea, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Como un ejemplo, ¿no? Exactamente, va siendo como un ejemplo o un legado que vamos dejando de instrucción, porque hay muchas clases de legados y en este momento pues vamos a hablar de la instrucción, que es cuando una madre enseña con amor, cuando una madre direcciona con amor, entonces va a traer frutos, ¿no? Porque muchas veces es verdad que nosotras las madres tendemos a desesperarnos, a subirnos el furor, porque claro, los hijos a veces son una bendición de Dios, pero también a veces son un poquito complicados, ¿verdad? Claro. Exactamente, no es fácil ser madre, y más cuando no traemos una instrucción debajo del brazo, ¿no? Porque cuando compramos un electrodoméstico, trae sus instrucciones de uso, si le pasa esto, ves y mira esto, hunde esta tecla, pero bueno, con los hijos no. La única instrucción verdadera que no tiene fallo es la palabra de Dios. Ahí, madre, tú puedes ir a instruirte y seguramente que la palabra de Dios te va a responder, te va a ayudar y te va a instruir a ti como madre, porque primero tenemos que instruirnos nosotras para poder instruir a esos niños con amor, para poder instruir al futuro. Claro, exactamente. Ese es el manual, como le llamamos el manual de convivencia, ¿no? Entonces, la Biblia es una herramienta muy poderosa, ¿no? Amén. Y se convierte en una instrucción maravillosa cuando nosotros dejamos que Dios nos direccione y nos guíe como madres. El llamado de Dios a la madre. En Génesis 30:20, Eva fue llamada madre de todos los vivientes, mostrando la importancia del rol materno, ¿no? ¿Verdad? O sea que desde el principio ya Dios nos había dado ese rol, ese privilegio, porque como sabemos solamente, obviamente nosotras las mujeres podemos ser madres, solamente nosotras podemos engendrar, solamente nosotras podemos dar a luz, y ese fue un privilegio que Dios nos dio porque Él sabía que lo íbamos a hacer bien, ¿verdad? Sí, somos escogidas. Exactamente, somos sus elegidas, somos sus escogidas, somos su creación divina, su creación preferida, digo yo. Mentiras, que Dios no tiene predilectos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, claro, y todos somos amados. Entonces, en Génesis 3:20 les decía que Eva fue llamada madre de todos los vivientes, mostrando la importancia del rol materno desde el principio. El consuelo, la ternura, el cuidado son reflejos del carácter de Dios. Una madre es el canal de su amor, porque siempre decimos que el amor de una madre es lo más parecido, es lo que más se asemeja al amor de Dios. Así es. Pero sabiendo que nunca nadie
ni siquiera nosotras vamos a llegar a amar más a nuestros hijos como los ama Dios, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, la maternidad no es solamente un rol biológico, es una vocación divina, y Dios te ha escogido a ti, mujer, me ha escogido a mí para formar almas. Imagínate, es algo tan importante que Dios nos escogió para formar almas, para pastorear el corazón de nuestros hijos. Qué bonito. Qué bonito. O sea que ya desde puede decir que desde que somos pequeñas ya tenemos como en el ADN, ¿no? Ya tenemos ese llamado en el ADN de pastorear almas. Y no solamente podemos decir que tiene que ser que hayan engendrado un hijo, porque quizás hay muchas mujeres que no han podido tener hijos, pero tienen hijos espirituales, como hablábamos en el programa anterior, ¿no? Incluso hasta sobrinos también. Sí, exactamente. ¿Sabes ese rol de madre, ¿no? De un sobrino. Exactamente, sí, porque es que la maternidad va como con nosotras, con ¿no? nosotras, claro. Es muy identificativo de nosotras las mujeres. Instrucción con amor y sabiduría. En Proverbios 31:26 dice: abre su boca con sabiduría. O sea, las mujeres siempre debemos ser sabias, y más aún cuando somos madre. Y la ley de clemencia está en su lengua. En Efesios 3:4 también nos dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Enseñar con amor significa corregir con ternura, hablar con gracia y guiar con paciencia. Muy bonito. Porque de verdad que lo necesitamos muchísimo. Pero imagínate que todo eso también implica una instrucción por medio de la palabra, ¿no? Exactamente. Porque esa es la que nos guía en sabiduría. Es que exactamente, es que como tú misma decías, la palabra es el mejor manual de instrucciones. Así es ahí donde tenemos que ir sin temor a equivocarnos. Quizás muchos libros se pueden equivocar, ¿no? Así es. No son infalibles, pero la palabra de Dios es infalible. Así es. El impacto de una madre que enseña la fe. Me gusta mucho esto porque en 2 de Timoteo, en 1:5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de lo que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Imagínate, o sea que es una herencia. Es una herencia divina. Exactamente. Primero dice que estaba en su abuela Loida y luego en su madre. Y entonces ahí Pablo es lo que le está recalcando a Timoteo, ¿no? Claro. Que él se acuerda y que él ha heredado esa fe. Por eso nosotros tenemos que ser muy consecuentes con lo que le enseñamos a nuestros hijos, porque ellos son un fiel reflejo de lo que les hemos instruido, claro, de lo que les hemos enseñado. Así que por eso tenemos que estar siempre en conexión con Dios, siempre en conexión con la palabra de Dios. Así es. Aquí me encanta mucho este Proverbios, que es del 22:6, y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira qué sabio fue Dios al decir instruye al niño. Ahí no dice instruye al joven, instruye al adolescente, ni mucho menos instruye al mayor. Dice instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, cuando tú le das a tus hijos unas bases firmes, unas bases con amor, aun cuando crezcan, sí se pueden desviar, claro, pero vamos a tener la seguridad de que van a regresar, porque todo el que se va vuelve, y siempre van a tener ese temor en su corazón de lo que su madre o incluso su abuela le ha enseñado, ¿verdad? Una madre que ora, que lee la palabra con sus hijos y que vive la fe, deja un legado eterno. Wow. Aún si un hijo se desvía, la semilla sembrada puede germinar más adelante. O sea, siempre tenemos la esperanza de que no es en vano, de lo que nosotros le hayamos sembrado a nuestros hijos, sino es inmediatamente, más adelante puede germinar. Exactamente. ¿No? Algo ha quedado ahí, y seguramente nuestros hijos no se van a olvidar de ello, ¿verdad?
Entonces, para ir concluyendo, yo para darle pasito a Mayita, te voy a dar unos consejos para el diario caminar a una madre que instruye con amor. Entonces, madre, ¿qué te podría decir yo? Sé paciente. La formación toma tiempo, porque no sabemos que no es una varita mágica, no es así, no es de un día para el otro. Es de tiempo, es de constancia, es de explicar, es de leer, es de instruir. Sé constante, no te canses de repetir lo bueno. La constancia es muy importante, es vital que tú estés día tras día, porque muchas veces nuestros hijos, te pones pesada mamá con lo mismo, te pones pesada mamá con lo mismo, pero eso trae fruto más adelante. Sé intencional. Cada situación puede ser una lección de vida, así que sé muy intencional en lo que tú le enseñas a tus hijos. Sé ejemplo. Nuestros actos, tus actos, mis actos predican más que las palabras, ¿no? Claro. Hacemos más con el ejemplo que con las palabras. O sea, que nuestros hijos siempre nos están mirando. Claro. Y aunque muchas veces nosotros no hablemos, ellos se dan cuenta de lo que realmente somos, por lo que hacemos, por las actitudes que tenemos, por lo que hablamos. Y el último consejo, madre, que te voy a dar, y seguro que es infalible, que no te va a fallar, y es: ora sin cesar. Amén. La oración es un arma poderosa, madre. Ora por tus hijos, aun cuando tú los veas que están perdidos, aun cuando tú los veas que a lo mejor ya no tienen remedio. Dios tiene misericordia de ti, Dios tiene misericordia de tus hijos, y Él no desprecia la oración de una madre. Sigue adelante, madre, que seguramente que el Señor te va a ayudar. Así que nada, Mayita, cuéntanos tú hoy qué nos traes. Bueno, aquí vamos a compartir el tema que es igual, o sea, pero en diferentes conceptos. Sí. Entonces, mi querida mujer, como ya nos había dicho Andrea, tenemos el tema hoy día que es una madre instruye con amor. Y bueno, investigando encontré una historia de unos padres, ¿no? Que nos dice que estos padres, preguntando a Dios, dice que tenían que hacer con su hijo. Y esta es la historia de los padres de Sansón. Y sabemos que Sansón lo encontramos en Jueces. Pero Manoa dice, y su esposa no tenían hijos debido a la esterilidad de la esposa, pero un ángel del Señor anunció a la mujer que ella daría a luz un hijo. Entonces vemos en Jueces capítulo 13, versículo 8 nos dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y bueno, aquí vemos una historia, ¿no? de un matrimonio. Entonces ellos, era una mujer que no podía tener hijos, pero el Señor le dio la bendición, el privilegio de que ella sí iba a concebir. Entonces es un pequeño relato de Moisés, de Sansón. Pero vemos aquí, en la historia donde me enfoco es ver que estos padres piden la dirección del Señor, la instrucción que los ayude, ¿no? Entonces vemos ese padre pidiendo al Señor cómo poder tener esa crianza, esa instrucción. Entonces, lo que nos habla, dice, es, el primer compromiso tiene que ver con la consagración en acción y obra. Primero de nosotros, después va a ser de nuestros hijos. O sea, es esa búsqueda con nosotros como madres, ver que nosotros somos responsables, el ver que nosotros busquemos cada día de Dios, ver nosotros esa permanencia, ¿no? Sí, sí. De que nosotros como mujeres, o sea, yo lo pongo ahora en este tiempo en nosotros que ya conocemos de la palabra, ¿no? Pero en anterior, cuando no la conocíamos, o sea, yo lo pongo como decir en mi historia, ¿no? Como en un testimonio. Sí, sí. En antes yo no conocía la palabra de Dios. O sea, vivía como decir a ciegas. Desorientada, sí, exactamente. Desorientada, a ciegas.
Pero al conocer la palabra, que es la palabra, sabemos que es la luz a nuestras vidas, ¿no? Esto, la palabra de Dios es sabiduría a nuestras vidas. Entonces es el mejor manual para poder dar consejos. Como a veces yo converso con mi hija, ¿no? Tengo un nieto, y yo le digo a mi hija, hija, lo mejor que tú puedes hacer es leer la palabra porque eso nos instruye. A lo mejor en el tiempo de antes, yo a lo mejor fui torpe en mi manera, porque no conocía cómo de verdad Dios nos enseñaba a instruir a nuestros hijos, porque nosotros como madres no ponemos, como decir, en sí el temor de Dios a nuestros hijos. Entonces uno anda como esas ovejitas descarriadas por ahí, claro. Y uno no pone, como decir, ese temor de Dios, a ver qué es lo que a Dios no le gusta. Claro, perdóname, Mayita, que yo te diga, pero claro, es que obviamente tú no puedes poner en tus hijos algo que tú no tienes, algo que tú no has descubierto, algo que tú no conoces o algo que tú no sabes. Y a partir de ahí, cuando conocemos la palabra de Dios, es ahí cuando empezamos a instruir nuestros hijos en sus mandatos, y es ahí, obviamente, donde intentamos por lo menos poner ese temor de Dios en el corazón de nuestros hijos. Así es, pero por eso, claro, porque nosotros no conocemos. Entonces, ahora que te compartimos estos temas, mi querida mujer, o sea, el que compartimos es ver que en realidad nosotros necesitamos es mucho de Dios y leer su palabra. Porque como yo comparto con mi hija, le digo, hija, cuando uno hace las cosas o le llama la atención a nuestros hijos, uno lo hace en la manera de uno, la manera humana, pero no lo corrige sabiamente. Porque imagínate, cuando tú te llenas de coraje para corregir a un hijo, a veces sale, es la ira nomás, pero no corriges sabiamente. Exactamente. Entonces, lo mejor es la palabra, instruirlo. Por eso, mi querida mujer, si tú no conoces de Dios, es a tiempo ahora, para que puedas criar bien a tus hijos, porque en algún momento a mí me pasó. Pero ahora, claro, nunca es tarde, dice. Claro. En el Señor nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, Él siempre está a la espera. Él siempre está ahí. Entonces, uno ahora en este tiempo, por eso uno cuando dice, guay, de verdad, ¿por qué no conocí antes de Dios? Yo sí me lo digo, ¿por qué no conocí antes de Dios? La vida hubiera sido diferente, pero bueno, es en el tiempo de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, entonces dice que nosotros como madres, dice, las que tenemos la responsabilidad de moldear y evidenciar una relación personal con Dios, y así señalarles a nuestros hijos cómo vivir una vida en el temor de Dios, es lo que te estaba diciendo. Es decir, ayudarles a entablar una relación personal con el Creador. Como último compromiso, toda madre debe encaminar a sus hijos con la ayuda y guía de Dios en la dirección correcta. Qué bueno, me gusta mucho lo que has dicho, porque también tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos son lo que nosotros hacemos de ellos. Así o sea, como para hacer un símil o una comparación que se me viene ahora, ellos son el barro y nosotros somos el alfarero. O sea, nosotros estamos formando esos niños. Podemos hacer de ellos lo que nosotros queramos que sean, siendo niños, porque claro, cuando ya son mayores es muy difícil. No es imposible, porque Dios es el único que puede cambiar pensamientos, sentimientos y personas. Pero cuando nosotros conocemos, tenemos la fortuna de conocer la palabra de Dios desde que nuestros hijos están pequeños, pues obviamente vamos a hacer un buen molde de esos niños. Así es. Y mira que como nos dice, si pongamos, dice, vemos esta historia también a un hijo que fue criado, o sea, ellos tuvieron un hijo y también fue criado en la fe. Y a veces, muchas veces, o sea, pasa esto, pero también vemos que al crecer, él se desvió. Sansón, como decía en la historia de ellos, que él se desvió, ¿por qué? Porque buscó malas personas, influencias, amigos, influencias que no, los filisteos, personas que no eran, como decir, que conocían de Dios, sabían. En realidad, así nos pasa también, que a veces nosotros como madres tenemos esa intuición, ¿no? De a veces decir a nuestros hijos, no por ahí, no te juntes con alguien, pero a veces nuestros hijos no escuchan. Claro, Mayita, pero mira, ¿sabes qué pasó ahí con Sansón? Que Sansón se desvió ya cuando era mayor, por eso dice la palabra de Dios que Él nos da libre albedrío, ¿verdad? Entonces, en el momento de, por ejemplo, de cuando Dios nos llama a cuentas, no va a pedirle cuentas
a una madre por su hijo mayor, porque, o sea, cuando estaba pequeño lo instruyó, pero ya llega un momento en que ellos también tienen la capacidad de escoger y de tomar sus propias decisiones, y ahí ya no podemos influir, ¿no? Claro. Pero sin embargo, de todas maneras, Dios en su infinita misericordia, sí, ¿no? Sí, claro. Tiene el tiempo la persona para arrepentirse. Claro, y regresar, eso siempre. Claro. Pero por eso, como tú dijiste en la palabra, instruye al niño en su camino, porque cuando sea viejo no se apartará, porque lo va a recordar, ¿no? Claro, exactamente. Y eso es lo que le pasó también a Sansón, cuando él se arrepintió, ¿no? Exactamente. Entonces, leemos en Proverbios que nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Uf, qué bonito. Imagina. Es verdad. Entonces aquí vemos que nosotros tempranamente tenemos que corregir, por eso nos habla que tempranamente tenemos que corregir a nuestros hijos, pero con una disciplina, con amor, porque, y también nos habla con sabiduría, porque tempranamente, porque está hablando cuando ellos están pequeños, porque ahí ellos están, como decir, que se pueden amoldear, ¿no? Se pueden dejar instruir, se pueden dejar corregir, a que cuando ya son adultos es un poco difícil. Claro. ¿No? Porque como tú lo dijiste, ellos tienen ya sus propias decisiones, o sea, no es fácil, pero por eso está a tiempo. Claro, exactamente. Esa es la ventaja de instruirlos desde niños. Desde niño. Y por eso se instruye al niño en su camino. Por eso, cuando nosotros, lo que te decía anteriormente, el no conocer de Dios, entonces eso es lo que nos hace, como decir, no poderlo instruir desde niño, porque nosotros a veces estamos a ciega, mi querida mujer. Por lo mismo es la palabra que hoy te estamos compartiendo para que tú puedas instruir. Entonces dice desde temprano. Este término enfatiza la importancia de comenzar la disciplina desde una edad temprana, cuando el niño aún es más receptivo en la corrección y puede aprender de sus errores. Dice, es más fácilmente, dice, la disciplina temprana puede prevenir problemas mayores al futuro. Y por eso, mi querida mujer, ahora lo que te estamos compartiendo, que una madre instruye con amor, pero cuando instruimos con amor es por medio de la palabra. Porque tenemos amores como madre, es verdad, porque Dios nos dio ese don de madre, sí, ¿no? Con ese amor, pero lo mejor es instruir a nuestros hijos, es con la palabra. Con el amor de la palabra. Claro, el amor de la palabra, porque esa es la sabiduría. Entonces, en el contexto de la disciplina, nos dice que la disciplina no es un castigo cruel o arbitrario, dice, sino un medio para ayudar al niño a aprender y crecer. Incluye guiar al niño, establecer límites, corregir errores y ayudarlo a desarrollar un buen carácter. Proverbios 13:24 se refiere a la disciplina como un acto de amor, preocupación por el bien del niño. Entonces, claramente nos habla aquí la palabra. Es un llamado, dice, a las madres a no evitar la disciplina. Es necesaria corregir a nuestros hijos, pero con sabiduría, con amor, y ayudarlos a crecer en sabiduría y evitar la necedad. Así es, dice que corregir con amor, exactamente, no es maltrato. Ojo que no estamos induciendo nosotros a maltratar, sino a corregir, porque también dice la palabra que Dios al que ama disciplina, ¿no? Y nosotros, como amamos a nuestros hijos, los tenemos que disciplinar y poner límites, pero también saber que esos límites los tienen que respetar, ¿no? Porque si no, imagínate, entonces estamos echando por tierra todo lo que hemos hecho. Claro. Porque muchas veces imponemos o ponemos límites, pero los dejamos sobrepasarnos o que se sobrepasen un poco, ¿no? Sí. Y entonces es ahí donde nosotros tendemos a fallar y claro, ya no nos van a tomar en serio nuestros hijos. Porque desde pequeños se le pone, como decir, esos límites, esas normas, esa responsabilidad también que ellos van adquiriendo de grande, ¿no? Exactamente, y que ellos entiendan que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Así es. Y te quiero compartir con un versículo que está en 2 de Timoteo 3:16 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para
para instruir en justicia. Eso es lo que te estaba ahorita compartiendo, ¿no? Que dice que es la palabra. Buscar por medio de la palabra de Dios, mi querida mujer, para que Él nos ayude a poder corregir a nuestros hijos. Así es, mi querida mujer. Muy bien, mis queridas mujeres. Esperamos que este programa haya sido de tanta bendición para ustedes como lo ha sido de nosotras. Así es. Entonces queremos decirte que una madre que instruye con amor refleja el corazón de Dios. Amén. Aunque muchas veces no veamos el fruto de inmediato, ¿no? Así es, claro. Todo lo que siembras en fe y amor tendrá recompensa. Dios te ve, te respalda y te honra. Amén. Así que, mi querida mujer, hazlo todo bien desde un principio y cuentas con el respaldo de Dios. Muchas veces o muchas circunstancias se ven como difíciles a veces en la crianza de nuestros hijos, pero sabemos que Dios va delante de nosotras. Así que no te detengas, mi querida mujer. Pon límites, instruye, pero sobre todo, siembra en el corazón de tus hijos la palabra de Dios, el amor y el respeto. Y también es muy importante, Andrea, que hay que tener siempre el momento también específico para cuando nosotros podemos corregir a nuestros hijos, a veces también en el tiempo correcto y con un tono correcto también. Sí, exactamente. Y ser muy apacible para a veces poder dar palabras, porque con enojo no sacamos nada. Entonces, eso es lo que nos ayuda, mi querida mujer, la palabra de Dios. Y esto es lo que te hemos querido compartir hoy en este día, este viernes. Y mi querida mujer, si no has conocido de Dios, te vamos a dejar esta oración para que la puedas escuchar. Señor, sé que he pecado y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente y te pido que me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados y que fue levantado de los muertos, que vive y que oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón desde este día en adelante. Y te ruego que envíes tu Espíritu Santo para ayudarme en obedecerte y redarguirme cuando peque. Prometo crecer en gracia y en conocerte, y mi mayor propósito es seguir tu ejemplo y la voluntad tuya para el resto de mi vida. Gracias por hacerme tu hija y por adoptarme. En el nombre de Jesús, amén. Amén, pues, querida mujer. ¿Querías decir algo? Si has aceptado tu corazón, mi querida mujer, tú que nos ves, pues dice que hay fiestas en los cielos. Así es. Qué bien. Estamos de fiesta. El cielo está de fiesta y de mujer a mujer está de fiesta hoy por ti. Nos alegramos. Si quieres hablar con alguien, ya sabes que tienes un correo por el cual te puedes poner en contacto con nosotras. Como último, queríamos hacerte una invitación final. Madre, sigue sembrando con amor. Aunque estés cansada, tu labor es santa, tus palabras moldean corazones, tus oraciones abren cielos, tu ejemplo marca generaciones. No estás sola, Dios está contigo. Así que nada, mi querida mujer, yo creo que esto debería ser suficiente para que cojas aliciente de nuevo. Si estás cansada, con esta invitación final puedes coger un poco de aliento y seguir adelante instruyendo a tus hijos. Así es, mi querida mujer, y decirte también algo, que muchas veces nosotros como madres que no hemos conocido anteriormente de Dios, y a lo mejor nuestros hijos no fueron criados en los caminos de Dios, pero sin embargo, nunca es tarde. Cuando tú reflejas de verdad el amor de Dios en tu vida, tú verás que tus hijos también van a querer igual lo que tú quieres. Así que sigue buscando de Dios, porque también verás tu cosecha con tus hijos. Así es, hasta el próximo viernes. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga. Bendiciones.